Capítulo 25. Los caminantes. La 4x4 avanzaba levantando una estela de polvo blanco sobre la árida ruta chaqueña. Adrián mantenía las manos firmes sobre el volante, pero su mirada se desviaba cada tanto hacia la joven que viajaba a su lado. Lisis, con el cabello alborotado por el viento, que se colaba por la ventanilla, llevaba el rostro cargado de ansiedad y esperanza. Sus ojos brillaban con una determinación que no conocía descanso. El aire caluroso parecía vibrar con el latido de su corazón. En la comunidad menonita, Samuel, quien se había acostumbrado a la rutina simple y a la paz silenciosa de aquel pueblo que lo había acogido, en ese momento estaba agachado junto a una cerca, ajustando un alambre con una herramienta oxidada, cuando una voz atravesó el aire caliente del mediodía. Samuel. Su nombre, pronunciado con una mezcla de asombro y ternura, lo hizo alzar la cabeza como si un relámpago le hubiera cruzado el alma. La herramienta cayó de sus manos, con un golpe sordo sobre la tierra seca. Frente a él, a lo lejos, una figura femenina corría con paso decidido entre los pastizales amarillentos. Lisis. Susurró Samuel, como si el viento le hubiese devuelto el aliento que había perdido. Corrió hacia ella, sin pensar en nada más, sin mirar atrás. Cuando por fin se encontraron, sus cuerpos se fundieron en un abrazo que llevaba semanas contenido. Lisis le rodeó el cuello, con los brazos, mientras Samuel la alzaba del suelo, besándola con la urgencia de los que vuelven a respirar. En la distancia, Adrián observaba desde su camioneta, apoyado en el capó, sonriendo con melancolía y alivio. Mientras tanto, kilómetros más allá, Simón conducía su 4x4 por el pavimento calcinado. Su cuerpo, aún maltrecho por las heridas del jaguarete, comenzaba a ceder. Tiritaba bajo el sol del Chaco, la fiebre lo hacía delirar. Sus manos temblaban sobre el volante, la respiración era un jadeo entrecortado. La camioneta bajó la velocidad lentamente, saliéndose del asfalto sin resistencia. La inercia la llevó hacia el borde, donde impactó contra un poste de madera. El sonido del metal retorciéndose fue breve. Simón inclinó la cabeza, exhalando por última vez. Las garras del monte lo habían marcado para siempre y ahora lo reclamaban. De regreso en la ciudad, la policía irrumpía en la casa de Aarón. El juez había firmado la orden. Aarón fue esposado sin resistencia. Ni siquiera preguntó por qué. Caminó entre los agentes como un fantasma que ya había dejado de luchar. Su esposa lo observaba desde el umbral, con las bolsas de compras aún colgando de sus manos temblorosas. En un rincón del monte chaqueño, Cayetano cavaba con fuerza. La tierra roja se mezclaba con el sudor de su frente. Había escogido un claro silencioso, donde los árboles formaban una cúpula natural. Allí, enterró al capataz. Colocó una cruz improvisada sobre la tumba, sabía que su amigo era católico. Aunque no sabía rezar como lo hacían los blancos, en su lengua, recitó palabras antiguas como el viento del Chaco. El silencio fue su único testigo. Pasaron los años. El sol del Chaco empezaba a descender con lentitud, tiñendo de oro viejo los pastizales resecos y las copas de los árboles. Una ligera brisa removía el aire denso y caliente, trayendo consigo el aroma a tierra, ganado y alapacho florecido. Cayetano apareció montado en su fiel caballo, el mismo que había pertenecido al difunto capataz. El animal, curtido por los caminos del monte, pisaba con seguridad el suelo de la estancia que ahora era hogar de Samuel y Lisis. El crujido de los cascos sobre la gravilla anunció su llegada mucho antes de que se lo viera. Un niño de ojos vivaces salió corriendo desde la galería de la casa, tambaleando aún con pasos de explorador primerizo. Llevaba un mameluco de lino claro y un sombrerito de paja mal ajustado. Al ver al jinete, alzó los brazos y gritó, con voz chillona y sincera: «Abuelo Cayetano». Cayetano desmontó con agilidad y al tocar tierra, su calzado de cuero de tapir soltó un leve chasquido seco. Sonrió, con esa sonrisa ancha que solo reservaba para las almas puras. Se agachó y alzó al niño en sus brazos curtidos por el sol y las batallas del monte. «Checariay, ¿qué viste?». El pequeño, con la seriedad torpe de los que aún están aprendiendo a hablar, lo señaló con un dedito tembloroso hacia uno de los galpones de la estancia. «Bum, bum», dijo, con los ojos brillando de emoción. Intrigado, Cayetano bajó al niño y, tomándolo de la mano, caminaron juntos entre el polvo del camino y los restos de flores secas que el viento dejaba caer como una lluvia lenta.
Al llegar al galpón, empujaron la gran puerta de madera rechinante. Allí, uno al lado del otro, reluciendo bajo el sol, que se filtraba por las rendijas del techo, estaban los autos de rally que alguna vez habían pertenecido a Aarón, fierros veloces de otro tiempo, ahora inmóviles, como trofeos silenciosos de una vida pasada. Cayetano sonrió al verlos, pero fue una sonrisa melancólica. Su mirada, cargada de historias, se desvió hacia el árbol, del apacho que dominaba el patio central de la estancia. Bajo su sombra, Samuel y Lysis se encontraban sentados, compartiendo un tereré con abundantes remedios refrescantes en silencio, como si el tiempo finalmente les hubiese concedido paz. El viento sacudió las flores rosadas del apacho, que cayeron en espiral sobre la pareja, sobre el niño y sobre Cayetano como una bendición natural. Entonces el viejo guerrero del monte, sin decir palabra, se quitó el sombrero, cerró los ojos y dejó que el momento lo envolviera. Porque en ese instante, bajo el sol chaqueño y entre los vestigios del pasado, todos los caminos, rotos parecían haber encontrado su destino. Cayetano sonrió. En su rostro había arrugas nuevas, pero también una paz que antes no conocía. Samuel y Lysis se habían unido a los menonitas, adoptando la vida sencilla y honrada del campo. Se dedicaban a la ganadería, criando animales con manos fuertes y corazones nuevos. El Chaco, eterno y feroz, los había marcado a todos. Pero también les había dado una nueva oportunidad. Y en ese rincón de tierra ardiente floreció algo parecido a la esperanza. Tiempo después, cuando los vientos del Chaco ya no llevaban tanto polvo y el monte dormía, en paz, Samuel decidió cumplir la promesa que había hecho a aquel hombre de mirada profunda y pasos sigilosos. Aquel que había sido más que un guía en la espesura, Nelson. Con la vieja caja de metal aún intacta entre sus manos, Samuel llegó hasta un barrio humilde de Asunción, donde las casas parecían resistir el paso del tiempo con más voluntad que cimientos. Preguntó por la dirección que Nelson le había dictado con su tono sereno y preciso. Una mujer mayor, que barría la vereda con un escobillón gastado, le señaló una casita al fondo de la calle, con paredes de ladrillo a la vista y un jazmín florecido al costado de la entrada. Samuel caminó hasta allí. La ciudad vibraba con los ecos de la víspera navideña. Las calles polvorientas se adornaban con guirnaldas de colores desteñidas por el sol, y los techos de zinc devolvían el calor de un diciembre inclemente. Los niños corrían en las veredas descalzos, lanzando petardos que estallaban con chispas y estruendos como pequeños relámpagos artificiales, llenando el aire con olor a pólvora quemada y risas traviesas. Samuel avanzaba entre las calles del barrio, con paso sereno pero decidido. En su corazón, el deseo profundo de cumplir con lo que Nelson le había pedido. Había llegado hasta ese punto, siguiendo un rastro que ya no era físico, sino emocional. Un lazo invisible que lo unía a aquel hombre silencioso que le había salvado más de una vez. La casa de doña Amelia, la hermana de Nelson, se alzaba al final de una calle de tierra, sencilla, pero cuidada, con una planta de flor de jazmín, en la entrada que derramaba su fragancia dulce al caer la tarde. Desde adentro se oía una radio antigua, que murmuraba villancicos desafinados y el tintinear de cubiertos en preparación de la cena. Samuel se detuvo frente al portón de hierro, oxidado, respiró hondo y lo empujó con suavidad. El chirrido se mezcló con el estallido de un petardo a lo lejos. La caja bien sujeta bajo el brazo y golpeó la puerta de madera con sus nudillos. Al poco rato, una mujer de rostro surcado por los años le abrió. Tenía el cabello blanco recogido en un rodete y vestía una bata tejida a mano. Sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo indescifrable. ¿Usted es doña Amelia?, preguntó Samuel. Sí. ¿Quién la busca? Soy Samuel. Conocí a su hermano Nelson en el Chaco. La mujer se quedó inmóvil, como si las palabras la hubieran alcanzado desde un tiempo remoto. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada. Samuel levantó la caja de metal con ambas manos, con respeto. Él me pidió que le entregara esto. Personalmente. La mujer tembló ligeramente, tomó la caja con manos frágiles y sin decir una palabra. El silencio que siguió fue como una campana de iglesia al atardecer. Luego, con voz serena, abrió la puerta de par en par. Entonces entre, mi hijo. Esta noche nadie debe estar solo. Samuel entró en la casa, que olía a sopa paraguaya recién horneada, a recuerdos y a tiempo detenido.
Un arbolito de Navidad de plástico adornaba un rincón con luces parpadeantes y cansadas. Sobre una repisa, una vieja radio. Todo allí era antiguo. «Puedes sentarte», dijo la mujer, luego caminó despacio hacia un rincón del comedor. Allí, un viejo cristalero lleno de recuerdos dormía cubierto de polvo. Abrió uno de los cajones y sacó una pequeña llave de bronce atada con una cinta deshilachada. Volvió hacia Samuel, lo miró como si buscara algo de su hermano en su rostro. Y con una lentitud casi ritual, introdujo la llave en la cerradura de la caja. Un pequeño clic sonó y la tapa se abrió, exhalando un leve olor a metal antiguo y papel guardado por décadas. Dentro, unas joyas modestas brillaron con timidez, un anillo de sello, un reloj de bolsillo, una medalla de la Virgen. Pero lo que más llamó la atención fue una fotografía antigua en blanco y negro. Nelson, más joven, posando junto a un niño de ojos vivos y sonrisa desbordante. «¿Ves a ese niño?», susurró la mujer. «Es Daniel». Amelia asintió, con lágrimas empañándole la vista. Daniel era el hijo del patrón. Empezó a relatar con voz apagada. Hace más de 40 años, en una de las estancias del Chaco, un jaguarete atacó al niño durante una excursión. Nelson estaba con él. Luchó como pudo, pero fue demasiado tarde. El patrón, ciego de dolor, no le perdonó nunca. Lo acusó de haber llevado al niño allí por descuido, y lo ejecutó en medio del monte. Fue entonces que la mujer volvió al cristalero. De otro de los cajones, sacó un recorte de periódico amarillento. Lo desplegó con sumo cuidado, y se lo tendió a Samuel. En la portada, una foto en blanco y negro, el cuerpo de Nelson tendido sobre la tierra, chaqueña, su fusil aún en la mano, los ojos cerrados como quien duerme en paz. Samuel se quedó en silencio largo rato. Vio la fecha del periódico, de más de 40 años atrás. Su pecho se apretó con un nudo, que no sabía cómo deshacer. El peso de la verdad le cayó como lluvia espesa en el alma. Él siempre estuvo conmigo allá en el monte, dijo al fin, con voz quebrada. Me salvó. Me guió. Amelia cerró la caja, la abrazó contra su pecho y con los ojos brillantes le respondió. Entonces no murió en vano. Su alma encontró la manera de seguir cuidando a los suyos. Afuera, una brisa leve movía las hojas del jazmín. Él me dijo que estaría aquí para Navidad, dijo Samuel, no para Amelia, sino para él mismo. Y Samuel supo, sin necesidad de ver, que en algún rincón del monte Nelson caminaba aún bajo el cielo abierto del Chaco, junto al niño que nunca dejó solo. Mientras el sol declinaba lentamente sobre el horizonte rojo del Chaco, el monte comenzaba a murmurar su letanía nocturna. Los quebrachales lanzaban sombras largas, fantasmales, y el aire cargado de tierra y resina olía a silencio antiguo. En un claro abierto entre el follaje espeso, Nelson caminaba con paso pausado, como si sus pies conocieran el rumbo sin necesidad de verlo. Daniel, dijo en voz baja, apenas un susurro que flotó entre los árboles. El niño, que se encontraba embelesado observando una rana verde posada en la corteza de un árbol, alzó la mirada. Llevaba puesto un mameluco sencillo, típico de los niños menonitas, de color ceniza, con los botones mal abrochados. Sus ojos brillaban con la inocencia intacta de quien aún no comprende del todo la tristeza del mundo. Ya está oscureciendo, hijo, dijo Nelson alzando suavemente la mano. Daniel corrió hacia él, y Nelson le tomó la mano con ternura. Sus dedos se entrelazaron como raíces de un mismo árbol. Juntos caminaron hacia la espesura, donde los últimos rayos del día temblaban entre las ramas. Nelson entonces se detuvo. Ya es hora. Podés venir, dijo esbozando hacia su derecha. Del bosque emergió una figura alta, de andar firme. Era el viejo capataz, aún con el sombrero polvoriento calado hasta las cejas y la mirada imperturbable. Sus botas levantaban apenas un murmullo sobre la hojarasca. Se acercó sin decir palabra, posó una mano en el hombro de Nelson y extendió la otra hacia el niño. Daniel la tomó sin miedo. Los tres se miraron por un instante. El viento pasó entre ellos como un suspiro. Luego giraron y se internaron juntos entre los árboles, sin prisa. Las ramas se cerraron tras ellos como un telón que cae al final de una obra. Las almas ya no estaban solas. Nelson, el capataz y Daniel, tres seres desperdigados por el destino, habían encontrado en la espesura ardiente del Chaco lo que la vida les había negado,
compañía, silencio compartido y el calor de un hogar sin paredes. Y así, bajo un cielo que ya comenzaba a sembrarse de estrellas, desaparecieron los tres, envueltos en la penumbra del monte del Chaco paraguayo, donde la soledad se disolvía al compás de sus pasos. Fin. A los ayoreos. Guardianes del monte indómito, cuya sangre corre entre raíces antiguas, y cuyas voces aún cantan en el viento seco del Chaco. A ustedes, que vieron sus senderos desdibujarse, cuando la guerra ajena entre dos banderas retumbó en sus tierras como tormenta sin cielo, dejando huellas de fusiles y cañones donde antes caminaban los jaguares. A quienes sobrevivieron al acero y al olvido, al alambrado y al mapa impuesto, cuando el Estado y las manos privadas fueron borrando, poco a poco, su derecho ancestral a la tierra. Esta novela, que nace de la mano, del papel y la tinta, lleva en sus páginas el eco de sus pasos, la sombra de su silencio, la dignidad intacta de un pueblo que no se rinde. Porque aunque el mundo les haya querido invisibles y cercados sus caminos, su espíritu aún danza bajo los quebrachales. Y cada historia que se cuenta los recuerda.